Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios nuevamente, estar en este tiempo considerando lo que Dios dice para nosotros en este tiempo. Y hoy día vamos a considerar el capítulo 6 del libro de Juan. Continuamos con este libro, capítulo 6, y vamos a ver del versículo 22 en adelante. Hasta donde lleguemos, entonces podemos nosotros detenernos. Entonces, versículo 22 al 24, la última parte del versículo 24 dice: entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero no lo buscaban porque habían creído en él, sino que lo buscaban porque él les había dado el pan. Ese pan material que nosotros también comemos todos los días de repente. Y entonces buscaba ese pan para satisfacer su hambre, para satisfacer esa necesidad. Entonces la gente comenzó a buscar dónde estaba Jesús. No había entrado en la barca, no estaba con sus discípulos, y entonces dice: no, debe estar en Capernaum. Y buscando a Jesús. Aparentemente uno puede pensar que lo buscaban para adorarle, para de alguna manera rendirle culto, ¿no es cierto? Sin embargo, esta gente buscaba solamente satisfacer su necesidad. Del versículo 25 en adelante, hay tres preguntas que le hacen al Señor Jesús. Dice la Escritura: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Estas personas admiraban a Jesús solo porque les había dado el pan material. No eran movidos por corazones llenos de Dios, sino que estaban llenos de tanto pan que habían comido ese día. Ellos debían de confiar en Jesús, no por el milagro, sino porque Jesús era verdaderamente Dios. El Padre lo ha garantizado así. Dice el verso 27, dice: porque o sea, por Jesús, señaló Dios el Padre. Dios el Padre. Así que vemos entonces que la obra que Dios nos manda a que hagamos es que nosotros podamos, como dice el versículo 27, es adorar a nuestro Dios Todopoderoso, como dice: porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28 al 29 aparece la segunda pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La gente quería saber la fórmula correcta para agradar a Dios. ¿Cuáles eran las obras que tenían que hacer para agradar a Dios? La gente quería saber la fórmula correcta, quería saber cuál es el mecanismo, ¿no es cierto? Y Jesús les mandó a ellos también, que no hagamos, sino en primer lugar confiemos en el Señor y luego que hagamos las obras. Hay un pasaje que dice que los discípulos estaban con él para estar con él, con el Señor Jesús, y luego para servirle. Hay que estar primero con el Señor Jesús, recibir de él sus enseñanzas a través de su palabra, y luego entonces servirle. Versículo 30 al 33 aparece la tercera pregunta. Dice el texto: cuando el Señor Jesús está con ellos, le dijeron entonces, verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
¿Qué estás haciendo tú para poder creer en lo que tú estás mencionando? Entonces, esta pregunta trata de manipular a Jesús, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué haces tú? Sigue haciendo obras, sigue cubriendo nuestras necesidades. Entonces, pero sin embargo, el Señor Jesús nos hace recordar lo que dice el Salmo 105, versículo 40. El Salmo 105 dice lo siguiente. Dice así: pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Vale decir entonces que los judíos entonces hacían mención a hacer que Jesús tenía que hacer más obras, que ellos querían ver más obras para suplir sus necesidades. Entonces, pero sin embargo, el Señor Jesús les dice que debe saciarse para tener vida eterna, pero hay otra cuarta pregunta. En el verso 30 al 4 al 40, dice entonces, dice la Escritura, del verso 34 al 40, dice: le dijeron, Señor, siempre danos este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Yo daré, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Danos siempre este pan. Este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, simbólicamente. Cuando sentimos hambre de comida, entonces lo resolvemos y parece que todos nuestros problemas se fueron. Necesitamos tener en nuestra mente, siempre en nuestra mente, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Siempre debemos recordar lo que Dios hace en nosotros. Pero, sin embargo, dice en el verso 35, dice: yo soy el pan de vida. Estas personas necesitaban poner su confianza en Jesús. Aquí Cristo les anuncia su deidad. Yo soy el pan de vida, el pan de vida. Y es importante que nosotros podamos reconocer que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro creador, que Dios es el único y suficiente redentor en el cual tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús es digno de confianza. ¿Por qué? Porque el que cree en mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Señor Jesús perfectamente satisface nuestra hambre espiritual. Por eso dice: el que a mí viene nunca tendrás hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Satisface nuestra hambre espiritual. Jesús recibe a todos los que vienen a Él. Dice: y al que a mí viene no le echo fuera. Al que a mí viene no le echo fuera. En tercer lugar, es digno de confianza porque Jesús no está interesado en su propia agenda, sino la del Padre. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siempre hacer la voluntad de Dios. Y en cuarto lugar,
Jesús es digno de confianza porque Él mantendrá a salvo a los que vienen a Él. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, nada. Y Jesús es digno de confianza porque el destino de todas las personas, los que creen en Él, es la vida eterna. Es la vida eterna. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna. Y eso lo menciona nuestro Señor, entonces, en cuanto, ¿por qué es digno de confianza? ¿No? Y estos versículos que hemos leído, versículo 35, 36, 37 al 40, entonces nos va a dar entonces algunas características por qué confiar en Jesús. Versículo 41 al 46 nos habla entonces de la respuesta de la gente. En el versículo 41, la respuesta de la gente, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces siempre hay una motivación errónea, ¿no es cierto?, donde nosotros los seres humanos, y entonces siempre tratamos de juzgar. Ninguno, entonces, de los que le trajeron, entonces, como dice el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vale decir que esta gente que criticaba a Jesús, que murmuraba contra él, sin embargo Jesús le dice, el Padre que me envió no le trajere. O sea, somos guiados por el mismo Dios Todopoderoso para poder conocerle a Él. ¿No es cierto? Sin darnos cuenta quizás, sin darnos cuenta tal vez, ahora nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús deja en claro que Dios debe traernos, ¿no es cierto? Sin que nosotros sepamos muchas veces, antes de que por sí mismo puedan venir a Dios. Él llama y nosotros venimos. Me gusta esa frase de que Él llama y nosotros venimos a Él. Verso 47 al 59, rápidamente, vamos a tratar de llegar hasta el verso 59, dice el verdadero pan del cielo. En el versículo 51 aparece esta frase, yo soy el pan vivo. No solamente yo soy el pan de vida, ahora Jesús dice, yo soy el pan, como dice en el verso 51, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús se refiere a la cruz, ¿no es cierto?, a lo más profundo de su ser. Jesús nos ofrece pan celestial, pan que no nos permite tener más hambre, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos las sagradas escrituras, donde nos deleitamos y nos nutrimos de la palabra de Dios. El que come, ¿no? El que come, referido a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos se alejaron de Jesús. No le hicieron alguna pregunta, pero la gente comenzó a salir entonces de donde estaba nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que muchos se alejaron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá que tres preguntas que la gente
hace, ¿no? O que de repente nuestro Señor Jesucristo mismo hace. ¿Quién le puede oír? Esto os ofende y confrontación con la palabra de Dios. Entonces, rápidamente hemos visto entonces hasta aquí lo que nuestro Señor Jesucristo habla con respecto a pan del cielo. Así que, hermanos, continuaremos el próximo video con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes.